Hola, hola, ¿cómo están? Fíjense que estoy aquí en la cocina otra vez. Es la hora del día en que aparentemente puedo cocinar y agarrar el celular con la otra mano mientras grabo. Y es que hace muchísimo tiempo que no grababa videos. Yo creo que me puse a ver el otro día y hacía por lo menos, no sé, como un año. O sea, videos que hacía antes, ¿verdad? Donde les comentaba un poco más a fondo ciertas cosas de esta aventura homeschool, detalles, tips y esas cosas. Y ya no lo había podido hacer y estaba así como, ay, qué ganas, ¿verdad? Pero estábamos en una etapa complicada con la bebé tan chiquita. Así que ahora que ya estamos saliendo de eso, bueno, tengo un poquito más de tiempo y me he dado cuenta que ya que paso gran porcentaje de mi tiempo aquí en la cocina, aquí es el momento en que debo aprovechar. Hoy estoy haciendo hamburguesas, fíjense, así que por eso me ven aquí, que mueve las manos. Bueno, y yo quería el día de hoy compartirles un poquito cómo es que nosotros comenzamos esta aventura. Si ven alguna interrupción atrás mío es porque esto es así completamente espontáneo. Oye, no es como antes que me lograba meter en un estudio ahí en mi casa un ratito a grabar. Pero no se preocupen, seguimos platicando. Pues fíjense ustedes que nosotros iniciamos esta aventura en el 2016. Yo tenía en ese entonces un chico en preparatoria y una chica en kinder, mis dos mayores. Y ya había nacido nuestro tercer hijo, Riley. Y pues ellos estaban en un colegio, en un preescolar. De hecho, habían estado en dos diferentes centros educativos preescolares. Y no todo fue negativo, ¿sí? O sea, no es que nosotros nos fuimos de ahí solo por eso. Inicialmente vimos que el sistema tradicional no estaba funcionando para nuestros chicos. Acabábamos de regresar a Guatemala. Para los que no nos conocen, pues nosotros vivimos allá casi 6 años en Tennessee, de donde es mi esposo. Y luego vimos que no es lo que queríamos para nuestra familia y volvimos. Volvimos en el 2014. Entonces, pues en base a eso empezamos a buscar dónde meter a los chicos, qué hacer con su escolarización. Y encontramos un colegio muy lindo, no muy grande, pero muy reconocido en ese entonces. Tenía años de existir el colegio y lo conocíamos muy bien. Sin embargo, uno de nuestros hijos, el mayor, había tenido varios diagnósticos, ¿sí? Sabíamos que había tenido un pequeño atraso del lenguaje, bueno, no tan pequeño, ¿verdad? Porque realmente cuando le comenzamos a comprender las oraciones que él decía, él tenía ya 4 años. Esto lo digo muy abiertamente porque él habla muy abiertamente de esto, él sabe que estoy grabando esto y mi hija también, o sea que todo lo que yo pongo ahí, ellos saben exactamente qué es. Y entonces lo digo porque ya es un adolescente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no voy a poner o compartir algo que a él le incomodara. Pero esto es algo cuando él era chiquito, ¿verdad? Él tenía 4 años y no hablaba muy bien, hablaba palabras que no se entendían siempre bien, pero yo las descifraba y mi esposo también. Entonces, realmente al principio no pensábamos que había algo más en qué apoyarlo, sino que simplemente que era un atraso por el bilingüismo. Pues después vinieron otros diagnósticos y demás, pero esa es una historia para otro día, ¿verdad? Pero en base a eso y a costa de eso es que nosotros empezamos a buscar alternativas porque vimos que el sistema tradicional no iba a funcionar. En realidad en ese momento, en esa etapa yo no estaba muy contenta con los colegios. Realmente no es mi fascinación el sistema tradicional, sino es que yo piense que los colegios en sí son malos. Los colegios son una maravilla, o sea, muchos papás, en la mayoría, ¿qué harían si no existieran estos centros, verdad? O sea, estaríamos en una situación completamente diferente, pero para nosotros no es lo ideal, para nuestra familia no es lo ideal. Y entonces nosotros pues decidimos que íbamos a buscar, porque nuestro hijo era súper hiperactivo, súper desatento, recibíamos notas todos los días en la agenda. Fulanito se porta mal, fulanito no hace caso, fulanito no escucha, fulanito no escribe, fulanito no lee.
En fin, que creo que esa agenda, creo que hasta 2 agendas tuvimos ese año porque no alcanzaban las notas de los maestros que nos escribían. Y en el siguiente año yo tuve la oportunidad de trabajar allí, en este centro, y me empecé a dar cuenta que hay muchas deficiencias para apoyar a los niños que tienen necesidades específicas, sobre todo en la preprimaria, porque en la primaria los niños ya tienen otra madurez, ¿verdad? Pero en la preprimaria son como tus hijos, tienes que estarlos atendiendo, tienes que ponerles atención, tienes que ver, o sea, tienes que estar ahí como que fueras una mamá, no es que eres una maestra de preprimaria y solo llegas y le dices a los niños qué hacer y ya está, o sea, tienes que tener niñeras, tienes que tener maestras. Y bueno, nos dimos cuenta que no existe en Guatemala, ¿sí? En los colegios tradicionales promedio. No estoy hablando de los centros especializados de psicología o colegios de educación especial o atención especial, no. Los colegios tradicionales no están equipados, en general, sé que hay algunas excepciones, para atender las necesidades específicas de cada niño, ni siquiera para atender a un grupo de niños en el sistema que, digamos que de 25 niños que tú tienes en un aula, por lo menos 5 necesitan una atención específica. Y existen estas tan comunes llamadas, ay Dios mío, adaptaciones curriculares. Adaptaciones curriculares. Que en realidad el concepto de una adaptación curricular es excelente. O sea, es una maravilla pensar, bueno, entonces yo miro cómo adapto, precisamente, valga la redundancia, cómo adapto el contenido, cómo adapto el ambiente, cómo hago para que este niño, por ejemplo, que va atrasado en mate, que todavía no lee, pues esté en el nivel en que él puede hasta que logre llegar al nivel donde están los demás. Pero la logística de esto es que tiene que existir un maestro, o más de un maestro, en realidad debería haber un maestro por cada niño que necesita esa atención, que pueda retirar al niño del aula, llevárselo a otro lado en ese periodo de clase y trabajar con él o con ella. Porque de lo contrario, decir que una adaptación curricular aquí en Guatemala es efectiva, sin que haya un maestro, una maestra, una tutora, como queramos llamarle, que pueda retirar a este niño o niña del aula para trabajar un plan personalizado con él o ella, no es una realidad. Entonces, por esto es que nosotros dijimos, bueno, aunque este niño, hijo nuestro, en este momento recibiera una adaptación curricular, no va a ayudarle porque no va a implementarse. Y de hecho, tengo conocidos muy cercanos que sí tuvieron adaptaciones curriculares en el colegio, ¿sí? En los últimos años de esa década. Y me contaban, les decía, bueno, ¿y qué hubo de diferente? O sea, ¿qué hubo de distinto? Pues, por ejemplo, que me hacían un examen oral en vez de hacerlo escrito. Pero en el contenido no cambió realmente nada, ¿verdad? O lo que cambió fue más bien como, no sé, como quitarle una cosa y ponerle una cosa más fácil, pero ayudarle a superar su dificultad, eso no sucedió. Entonces, para esa gracia, pensé yo, mejor lo hago yo, ¿no? Y así fue como empezamos a buscar. Yo ya conocía lo que era homeschool. Yo era de esas mamás que dicen, yo jamás en la vida voy a educar a mis hijos en casa, porque esos niños deben de ser súper raros. Pero cabe la curiosidad que una conocida mía se acercó a mí y escuchando por lo que estábamos pasando, me dice, mira, ¿sabes una cosa? Mis hijos hacen homeschool aquí en Guatemala. Y yo, ¿qué? No, hombre, eso no existe aquí. Bien, existe. Y lo estamos haciendo a través de un colegio. Y ese colegio se llama Hebron. Bueno, yo tenía mis dudas. ¿Será que esto es legal? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo le hago yo? Y si no funciona.
pero estaba tan desesperada porque realmente mis hijos eran muy infelices en el colegio. El grande porque estaba completamente aislado ya para ese momento, porque él tenía sus diferencias y entonces los otros niños desde chiquitos ya no es porque sean malos, sino que simplemente pues no saben qué hacer y lo rechazaban, ¿verdad? Sin querer tal vez. Y luego mi hija, que ella no tenía ningún diagnóstico, simplemente que no podía leer a los 3 años y medio. Y entonces yo recibía notas también de ella. Mire, la niña no lee, vamos por la letra M, pero ella no comprende. Luego cuando ya había entendido la M, ahora estamos en la P, pero ella sigue diciendo M. Y como yo soy maestra de preprimaria, graduada aquí en Guatemala, yo no sé, yo sabía dentro de mí que no es lo normal, y no lo sabía por el sistema aquí de donde me gradué, lo sabía porque me gusta leer mucho, ¿no? Y sabía que no es normal que se espere que un niño de 3 años lea. O sea, hay niños que tienen esa capacidad y esa habilidad, y si el niño lo pide y lo busca y lo logra, eso es excelente. Pero obligar a los niños de preprimaria de 3 a 4 años, incluso me atrevo a decir 5, a que tienen que aprender a leer y leer no sé cuantísimas palabras por minuto, eso no está bien, eso no es correcto, no es éticamente correcto, por muchas razones, porque se está violentando se está violentando el derecho del niño a tener su capacidad y su madurez acorde a su ser, o sea, a su manera de aprendizaje, a su madurez. No somos todos iguales. Entonces, ¿por qué? Ahí es donde yo tengo un choque, ¿sí? Con tener a los niños de la misma edad, todos en un aula aprendiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Porque no todos somos iguales, no todos aprendemos al mismo tiempo. Entonces resulta que el niño que no aprende algo al tiempo que tenía que aprenderlo con los demás, él es el raro o la rara, ella es la que tiene un problema, los pobres papás andan corriendo de arriba para abajo, con los psicólogos, con los maestros, con tutores, porque la niña o niño tiene un problema, cuando en realidad el problema es el sistema. ¿Cómo puede ser posible que en 2024 hayan niños de 3 y 4 años obligados a aprender a leer? Y con los números es la misma cosa. Esto no está bien. Miren, los países más desarrollados, ¿sí? En educación, específicamente Finlandia, si ustedes se meten a investigar, Finlandia es top de los mejores países de aprendizaje, ¿verdad?, en lo que es educación. Y ellos no aprenden todo eso hasta casi los 7 años. No se pasan largas horas en los colegios tampoco. Y se la pasan mucho tiempo jugando. Y sin embargo, cuando les han hecho pruebas, salen más alto que los países que tienen pruebas estandarizadas y que tienen unos estándares altísimos, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues nos dice que no es real, ¿verdad? A algunos no les gustará escuchar esto, y no lo digo con ninguna intención de hacer sonar que el sistema tradicional es malo o que me cae mal o que no sé qué, no, pero mi visión es que en esta época ya deberíamos haber cambiado. ¿Cómo es posible que estamos igual que hace más de 150 años, sentados en escritorios, viendo hacia adelante un pupitre? Y no ha cambiado, el setting es exactamente el mismo. Entonces, yo pienso, ¿no? Si seguimos educando de la misma manera, ¿por qué pensamos que vamos a ver resultados diferentes? Sobre todo en esta época en donde hay tanta contradicción, los jóvenes se enfrentan a muchísimas cosas que nosotros no tuvimos que enfrentar, ideologías, ¿verdad? En general progresismo. A veces no saben pues mantener su propio criterio y van corriendo detrás de quien les diga. Y esto sucede en todos los ambientes, ¿verdad? Es inevitable, porque nosotros como seres humanos sociables estamos atraídos a seguir
la corriente, ¿verdad? A adaptarnos y a integrarnos. Entonces, el ser humano no está hecho para llevar la contraria usualmente, a menos que esté en un ambiente en donde pueda crecer en su propio criterio. De lo contrario, gana el más fuerte y todos lo siguen a él, ¿verdad? O sea, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, entonces en base a eso fuimos a esta charla, a este colegio. Este es un video largo. Si no, agarren una taza de café y siéntense o pónganse a cocinar como yo, porque sí es algo largo. Bueno, fuimos a ver la charla, fuimos a escuchar la charla y nos quedamos impresionados y maravillados de que esto era posible. Y bueno, vamos a sintetizar de aquí en adelante. Hicimos 4 años con el Colegio Hebrón. Yo siempre recomiendo al Colegio Hebrón. Les voy a decir por qué. Porque el Colegio Hebrón es un poquito como llevarse el colegio a la casa. O sea, lo que sí cambia es que tú estás criando, no estás con la presión de grupo, ¿verdad? Pero todo está planificado, todo está organizado. O sea, no hay así como, ala, es que yo no sé qué hacer. No, o sea, eso está hecho para que un papá pueda hacerlo, ¿verdad? Para que un alumno y un papá puedan trabajar independientemente y no requiere muchísima ciencia, pues, o conocimiento para poderlo realizar. Entonces es una buena opción para papás que nunca han hecho homeschool y quieren hacerlo. Ese ruidito que oyen es mi hamburguesa hoy. Es una hamburguesa que estoy haciendo y está ahorita burbujeando el aceite, ya me quemé. Bueno, y entonces esa fue nuestra primera experiencia. Y el primer año, miren ustedes, el primer año me quería tirar de un puente, de verdad. Yo decía, ¿qué hemos hecho? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y qué tal que esto no funciona? Y los niños se quejan, ellos se pelean conmigo, yo me peleo con ellos. Y en fin, que yo en gran pánico, ¿verdad? Porque decía, Dios mío, esto es una mala idea, yo no lo puedo hacer. Pero a la vez no tenía ninguna gana. Gracias, mi amor. No tenía ninguna gana de volver al sistema tradicional. Porque decía yo, Dios mío, nos tiramos al agua. Ya estamos a medio año. Pero miren, fue difícil. O sea, no crean que fue así como, ay, escolarizamos en casa. Y entonces empezamos a escolarizar y todo fue de maravilla. Y todo salía bien. Y por supuesto que en mi cabeza yo me imaginaba que iba a ser como, no sé, ¿verdad? Como una maestra de Ikeas con un vestido largo y con una sonrisa y no importa que me digan y que hagan, yo nunca me voy a enojar con ellos. Eso no es el caso. Entonces la verdad es que, bueno, no fue así. No fue así. Yo era muy impaciente. Algunas etapas fueron más difíciles que otras porque mi hijo, el grande, y yo peleábamos. Él estaba siendo diagnosticado por otras cosas de aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, se volvió todo un poco más, no sé, nuestra relación tuvo un tiempo así de que peleábamos mucho, ¿sí? Y con mi hija pues estábamos más o menos bien. Ella era la tipo de alumna que trabaja todo sola, nadie tiene que decirle nada, ella lo hace todo. Perdón, si ven que pausó este video y que parece que así como que grabo y paro es porque, bueno, tengo 6 hijos. Esa es la razón. Y además ahorita lo están viniendo a dejar un escritorio para mi esposo. Está bonito. Ya era hora. Ha estado trabajando en una mesa desde que vino la pandemia, pero ya era hora de comprar escritorio. Bueno, yo como que les estuviera hablando en persona, ¿verdad? Perdonen, pero yo soy así soy un poco distraída, pero vamos a hacer el intento de que este video tenga sentido. Bueno, al final de cuentas, miren, los primeros años son bien difíciles y son bien cansados. Sí, no va a ser como te lo imaginas en tu mente. O sea, casi todas las actividades que yo planificaba, miren, yo planificaba hasta excursiones, o sea, cosas así como, no sé, yo me imaginaba, o sea, ustedes no sé si se acuerdan de esa serie que se llamaba The Magic School Bus,
el autobús mágico y que la maestra se los lleva al espacio y se los lleva a las venas de una persona y se vuelven chiquitos y viajan por el sistema nervioso y no sé qué. Pues así, algo así sentía yo que iba a ser, ¿verdad? Pero no fue así. O sea, habían días así, pero la mayoría de días eran días muy normales, a veces cansados, otras veces no. Al principio nos costó como estar al día con las clases y hacerlo. Pero la solución y la única recomendación para eso es: persistan, no se den por vencidos. Si ustedes empiezan así y a los 2 meses dicen, ay, no, es que mi hijo se queja, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, no vamos a pasar a ningún lado, no van a progresar. Ustedes tienen que pensar como si fuera al revés. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal que fuera que sus hijos estuvieran en un colegio tradicional y los pasaron a un colegio que ellos tal vez no les gusta, pero ustedes saben que es bueno para ellos? ¿Ustedes cederían el momento que sus hijos se pongan a quejarse o a llorar? No, ¿verdad? O sea, miren, yo siempre he sido la opinión que sí se puede hablar con los hijos a ciertas edades. O sea, los adolescentes ahora todo lo hablamos, ¿verdad? Mira, ¿te gustaría tal cosa? ¿Por qué no? Porque sí, porque yo pienso que es bueno para ti, aunque tú no lo quisieras hacer, para que lleguemos a un acuerdo. Pero cuando los niños están chiquitos, e incluso en algunos casos cuando están grandes y no ven la razón, ¿verdad? Están cegados por sus emociones, ustedes tienen que tomar el mando, ustedes tienen que decir, esto es lo mejor para ti, esto es lo mejor para nuestra familia, lo vamos a hacer así, el homeschool te va a ayudar. Vemos que esto lo hemos rezado, lo hemos pedido. Yo sí creo mucho en eso, sí. O sea, yo creo completamente en la oración, pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para hacer las cosas, pero luego, después de que está de acuerdo papá y mamá, a hacerlo. Que la gente les va a decir 80,000 cosas, ay, se los van a decir, les van a decir miles de cosas, les van a decir que están locos, les van a decir que los niños van a ser antisociales, les van a decir que ustedes lo están haciendo para ahorrarse dinero. Y aunque así fuera, eso no tiene nada que ver. O sea, ustedes tienen que poder tomar sus decisiones y dejar de estar pensando tanto en qué piensa la gente. Miren, la gente siempre va a tener sus opiniones. Uno tiene que hacer lo que uno piensa que está bien. Y sobre todo, como papás, pues, ¿verdad? Pues con mucho cariño, ¿verdad? Mi hijo, tal vez a ti no te gusta la idea ahorita, pero esto es lo que necesitas tú para salir adelante y lo vamos a hacer. Y ya más adelante platicamos y vemos cómo vamos. Y por supuesto, si más adelante pasa que tú te das cuenta después de mucho tiempo que verdaderamente no lo puedes hacer, no lo quieres hacer o tienes la posibilidad de hacer otra cosa y prefieren hacer otra cosa, pues también, ¿verdad? Volverlo a considerar y volver al sistema tradicional no tiene nada de malo, no tiene nada de vergonzoso. Ay, no, es que fallé, no. Pero a lo que voy es, oigo mucho esto de las mamás. Es así como, ay no, Danica, es que llevo unos meses y ya estoy que me tiro del puente, yo ya no, yo mejor no voy a regresar al colegio, porque eso no es que... Pero, o sea, ¿no es así con todas las experiencias? ¿No es así? O sea, si tú empiezas un deporte nuevo, después de 2 semanas te duele, ¿no? Te duele estar haciendo el deporte, te duelen los abdominales, te duelen las piernas, te duele... Y entonces que dejas de hacer deporte porque tienes que llegar a un punto en que tu músculo esté suficientemente fuerte para continuar haciendo el deporte y hacerlo aún mejor. No, ¿verdad? Sí. Y en la vida todo es así. Todas las nuevas experiencias son difíciles, ¿sí? Todo es difícil. Toda primera experiencia da miedo. Pero si te tiras al agua y lo haces con fe y lo haces después de rezar y lo haces pensando y en el corazón lo sabes que lo estás haciendo por amor a tus hijos porque eso es lo que conviene, yo te aseguro que lo vas a lograr. Lo vas a lograr, lo vas a hacer bien y vas a decir ¿por qué no lo hice antes? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Aunque les digo que yo estuve haciendo homeschool por mucho tiempo en Estados Unidos sin darme cuenta que hacía homeschool. O sea, mis hijos era como tener un preescolar en mi casa, ¿verdad? Cuando estamos en Estados Unidos de 0 a 5 años, o sea, todo fue así. Yo siempre estaba haciendo algo con ellos, estábamos aprendiendo siempre. Y cuando uno ve atrás en retrospectiva y dice, wow, pero si esto yo ya lo hacía, pues, o sea, yo le enseñé a mi hijo a caminar, yo le enseñé a hablar, yo le enseñé
a decir por favor y gracias. Yo le enseñé a amarrarse los zapatos. ¿Qué te detiene a ti de enseñarle otras cosas? Sobre todo en esta era. Nadie puede decir, ay, lo que pasa es de que como yo no soy maestro. Bueno, a lo mejor no eres maestro, pero te digo que he conocido mamás que son mamás homeschool, que no son maestras. He conocido médicos que son maestras homeschool. He conocido conductores de Uber que son maestros de sus hijos. He conocido secretarias que son maestros de sus hijos. Personas que ni siquiera terminaron su escolarización que son maestros de sus hijos. Y son excelentes maestros de sus hijos, ¿sí? Entonces, estamos en una era en que tienes esta tecnología. Puedes ir a YouTube y aprender. Puedes inscribirte a un curso. Puedes tomar clases en línea. Perdón, es que estoy sacando unos hielos que mi hija se le ocurrió que ahorita quiere, ¿verdad? Hola, Lasny. Hola. Esta fascinación con los hielos, no sé qué onda. A ver, va, ten, aquí está el hielo. Ya nomás, ¿sí? Ya nomás. Estoy haciendo Fíjense que yo creo que este video tiene un filtro porque no con querer queriendo, porque mi piel no se mira tan bonita como esta. Bueno, en fin, lo que quiero dejarles hoy es la razón que sea por la cual tú empezaste homeschool. Si tú estás convencido de que esto es lo mejor para tus hijos, no te des por vencido. No tires la toalla. No lo hagas, porque dale una oportunidad que funcione. Y hazlo con ganas. Y que no te importe qué dice la gente. Ay, Dios mío, se imaginan. Si hubiera dejado de escolarizar en casa por las cosas que me ha dicho la gente, yo creo que no hubiera durado pero ni una semana. Eso sí, tuve una familia que me apoyó muchísimo. Mis papás, mi hermana, todos mis hermanos me dijeron, dale, lo vas a hacer re bien, qué excelente. Todos creo que con un poquito de miedo, pero igual me lo decían. No, eso es leche materna. ¿Qué estás haciendo ahí? Baja. Eso es leche materna. Está sacando leche materna, según ella, para usarla como hielo. Bueno, los voy a dejar. Estos son mis pensamientos del día. Espero poderles grabar un poco mejor y que no esté en estas locuras de a medio almuerzo y de clases y de todo, pero quería grabar algo y dejar de buscar excusas, ¿verdad? Para no hacerlo, porque nunca va a existir el momento perfecto cuando tienes 6 hijos y escolarizas en casa y tu esposo trabaja en casa. Somos la familia en casa. Ok, bueno, les digo adiós. Ya miren quién tengo aquí. Say hi, Owen. Hello. What? Are you shy? ¿Te da pena? ¿No? Say bye bye. No. Este es el más tímido que tengo. Aunque realmente no es tímido, pero digamos en comparación de los demás. All right. Bye.